Bueno, en este video vamos a resolver el ejercicio número 42 de la sección 12.2 del libro Cálculo de varias variables de Stuart, séptima edición. Entonces, hay que encontrar los vectores unitarios que son paralelos a la recta tangente a y igual a 2 seno de x en el punto pi sextos 1. Y también encontrar los vectores unitarios pero que son perpendiculares. Entonces vamos a hacer el gráfico y miramos a ver qué pasa ahí, qué podemos ir calculando. Entonces hacemos el gráfico en GeoGebra. Voy a encontrar la ecuación de la recta tangente. Luego voy a utilizar alguna idea para encontrar el vector director de esa recta tangente. Y luego calculamos la norma para encontrar uno que sea de norma 1. Y luego para encontrar los perpendiculares utilizamos que el producto punto de dos vectores perpendiculares tiene que ser 0 o es 0. Entonces miremos en GeoGebra cómo nos queda la situación. Entonces 2 seno de x es la gráfica que tenemos y el punto es pi sextos 1. Listo, entonces en este punto es que vamos a calcular el vector unitario. Necesitamos un vector unitario que tenga la dirección de la recta tangente. Entonces primero voy a calcular la ecuación de la recta tangente. No es necesario, pero la voy a calcular para recordar ahí cositas. Entonces, como necesitamos calcular la recta tangente, necesitamos encontrar una expresión de este estilo. Este B es el punto de corte o de intersección con el eje Y de esa recta y este M es la pendiente, pero la pendiente la calculo como la derivada calculada en pi sextos. Teniendo en cuenta esa idea, entonces nuestra función es f de x igual a 2 por el seno de x. La derivada sería 2 veces, la derivada del seno es coseno de x. Y la pendiente de esa recta tangente es la derivada calculada en el punto donde vamos a calcular la recta tangente, es la componente x, que sería en pi sextos. Entonces de esa forma tendríamos que la pendiente sería la derivada, o sea, 2 veces coseno de pi sextos. O sea, 2 multiplicado por raíz de 3 sobre 2. O sea, raíz de 3. Entonces la pendiente de esa recta tangente es raíz de 3. Para calcular ese raíz de 3, el coseno de pi sextos, uno podría, por ejemplo, pensar en un triángulo equilátero de lado 1. Como es equilátero de lado 1, entonces si yo trazo esta perpendicular, la perpendicular coincide ahí con la bisectriz y con la mediana, entonces este mide 1/2 y este otro mide 1/2 también. Este ángulo me queda de 60, este ángulo me queda de 30 y este ángulo me queda de 90, que es el ángulo recto. Entonces, pi sextos serían 30 grados, o sea, es el equivalente a 30 grados. Entonces necesitamos el coseno de esta altura, vía teorema de Pitágoras, uno obtiene que esta altura es raíz de 3 sobre 2. Observen que en este triángulo, si este mide raíz de 3 sobre 2 y este mide 1/2 y este mide 1, se cumple el teorema de Pitágoras. Entonces al cumplirse el teorema de Pitágoras, pues uno garantiza que es recto. O lo mismo, como es recto, se cumple el teorema de Pitágoras y ahí puede uno obtener la medida del otro lado si le hace falta. Entonces ya con eso tengo la pendiente. Ahora voy a calcular lo que me hace falta. Entonces la recta pasa por el punto pi sextos 1. Este me funciona como x, este me funciona como y. Y la pendiente es raíz de 3. Voy a utilizar esta idea. Uno también podría utilizar la idea de la fórmula de punto pendiente. Pero voy a usar esta. Y igual a mx más b. Reemplazo, el y vale 1. El m vale raíz de 3. El x vale pi sextos. Y el b es el que vamos a hallar. Entonces de aquí uno obtiene que 1 menos raíz de 3 multiplicado por pi sobre 6 es igual a b. Entonces ya con ese
Con ese valor entonces ya concluimos que la pendiente, que toda la ecuación de la recta es m multiplicado por x más el b, que es 1 menos raíz de 3 sobre 6 todo multiplicado por pi. Esta es la ecuación de la recta tangente. De ahí uno podría encontrar el vector director inclusive desde más antes, solamente con el dato de la pendiente, que es raíz de 3, uno puede pensar que cuando grafica una recta, si uno tiene dos puntos de esa recta, entonces aquí se forma un triángulo rectángulo y la pendiente es lo que mide este cateto dividido lo que mide este cateto. Entonces la pendiente, en este caso si es raíz de 3, entonces este puede medir raíz de 3 y este puede medir 1. Entonces en ese triángulo o a partir de ese triángulo, que este es raíz de 3 y este es 1, uno podría obtener que un vector de esa recta es el vector 1 raíz de 3. Entonces este vector es paralelo a la recta tangente, no tiene norma 1, pero es paralelo. Entonces, solamente nos haría falta calcularle la norma y encontrar uno que sí sea de norma 1. Entonces esta parte de acá, de calcular la recta tangente, pues es innecesario para resolver el ejercicio 42, pero lo quise hacer ¿para qué? Pues como para recordar cómo se hacía. Voy a calcular, de una vez voy a calcular el vector unitario. Entonces yo tengo que u es igual a 1 raíz de 3. Este tiene la misma dirección de la recta tangente. Este tiene la misma dirección de la recta tangente. No es unitario porque la norma de u es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado, o sea, la raíz cuadrada de 1 más 3, que es 4, o sea, la raíz 2. O sea, la norma de ese vector es 2. Sin embargo, si yo defino b igual a u sobre la norma de u, entonces me quedaría 1 medio multiplicado por 1 raíz de 3. Este sí es unitario y tiene la misma dirección. Y además, menos b también tiene la misma dirección y también es unitario. Este va para el otro lado. O sea, tiene la misma dirección de la recta tangente. Pero b y menos b son opuestos. Si para allá va b, menos b va para el otro lado y tiene la misma norma. Entonces ya encontré los dos vectores que me piden. Este de acá y este de acá. O sea, menos b es menos 1 medio multiplicado por 1 raíz de 3. Entonces vamos a intentar ilustrar esto en GeoGebra y ahorita hacemos los perpendiculares. Entonces ya voy a pintar el vector u, que es 1 raíz de 3. Ponerlo acá, u igual a 1 raíz de 3. Le pongo el nombre para que me lo pinte como un vector y no como un punto. Entonces ese vector tiene la dirección de la recta tangente. Entonces si yo quiero graficar la recta tangente sería una recta paralela por este punto a este vector. Entonces esa recta que acabamos de pintar ahí es la recta tangente. Esa es la recta tangente. Y el vector que necesitamos tiene que estar en la circunferencia de radio 1. Entonces voy aquí a pintar la circunferencia de radio 1. Y lo que necesitamos es un vector. Voy a quitar la función y la recta. Entonces ese vector no tiene norma 1, tiene norma 2. Observen que si yo grafico la circunferencia de radio 2, ahí coincide. O sea, eso es lo que me está diciendo, es que la norma de ese vector que tengo pintado es 2, porque su cabeza está en la circunferencia. Entonces necesito encontrar el vector que esté a la mitad. Pues fue lo que hicimos ahorita, como la norma es 2, entonces dividiendo entre 2 o más bien multiplicando por 1 medio. Entonces si yo hago 1 medio multiplicado por u, pues ahí me da. Lo voy a quitar el u. Entonces ese que tengo ahí, el computador lo rotuló como b. Ese tiene norma 1. Y si pinto menos b, pues también tiene norma 1, pero va para el otro lado. Entonces ese de ahí es perpendicular a la recta. Es perpendicular, no, es paralelo a la recta tangente. Y efectivamente esa es la tangente en el punto. Entonces hasta ahí vamos
con la primera parte, que es hallar los vectores unitarios que tengan la misma dirección. Ahora faltan los perpendiculares. O sea, lo que queremos hacer ahora es pensar en lo siguiente. Entonces voy a quitar la recta y lo que necesitamos es los que son perpendiculares. Pero permítanme, yo escribo aquí el origen. El origen sería 0, 0. Es para graficar acá, que me quede más fácil. Entonces voy a trazar la recta perpendicular por este punto a este vector y ahí está. Entonces los otros que necesitamos, los otros vectores, van a ser los que están de norma 1 de esa forma. Entonces vamos a hallarlos. Entonces la tarea, la parte B, es hallar los perpendiculares. Entonces W, a ese W voy a llamarlo, esto aquí se puede utilizar cualquier variable, uno podría utilizar por ejemplo XY. Esas son las componentes del vector W, de tal manera que W sea perpendicular a cualquiera de los que ya encontramos. Por comodidad voy a ponerlo perpendicular a U. Podría poner a B o a W, pero a U. Esto es equivalente a decir que el producto punto entre los dos es 0. Entonces recuerden que U es 1 raíz de 3. Entonces si hacemos el producto punto, W producto punto con U igual 0, sería X, Y, producto punto con 1 raíz de 3 igual 0. Y esto pues es la ecuación de una recta, porque me quedaría X más raíz de 3 multiplicado por Y igual 0. De ahí concluyo que Y es igual a menos X sobre raíz de 3. Esta sería la ecuación de la recta que pintamos acá. Menos 1 sobre raíz de 3 multiplicado por X. Esa es la recta que pintamos acá. Listo, pero ahora me falta encontrar los vectores. Tengo la recta. Entonces, aquí, como es una recta que tiene pendiente negativa, entonces, es una observación que uno puede hacer ahí. La recta va a tener esta forma, o sea, es pendiente negativa, un punto aquí, otro punto aquí, entonces la misma idea, la pendiente es lo que mida esto sobre lo que mida esto. Entonces uno podría armar un triángulo así de la siguiente forma. Como la pendiente es 1 sobre raíz de 3, olvidándome del signo, por lo que ya lo estoy pintando de esta forma el triángulo y no de esta forma. Entonces yo puedo decir que este es 1 y que este es raíz de 3. Esto, si yo lo monto aquí sobre un plano coordenado, significaría que este punto aquí sobre el eje X es menos raíz de 3 y este punto aquí es 1. O sea que este vector lo podría ver como un vector U, voy a llamarlo, 1, lo voy a llamar W sub 1, por ejemplo. Lo voy a llamar que sería menos raíz de 3 y 1. Entonces de esta forma, este vector tiene la misma dirección de esa recta. Menos raíz de 3, 1. Entonces voy a ponerlo aquí como W1 igual a menos raíz de 3. Y la otra componente es 1. Entonces voy a quitar la recta. Es este que pinté acá. Ahí va parpadeando. Necesito que este tenga norma 1. Entonces lo que hago es dividirlo entre la norma. Entonces la norma de W1 pues va a ser la raíz cuadrada del primero menos raíz de 3 al cuadrado más este de aquí me sobra más el 1 al cuadrado. O sea, esto da 3 y este da 1, da 4, o sea, la raíz de 4 que es 2. Entonces, si yo defino, voy a llamar B sub 1 igual a W1 sobre la norma de W1, me quedaría el 1 medio, que es la norma de W1, que es 2, multiplicado por menos raíz de 3 y 1. Entonces observemos eso en GeoGebra y ahí paramos. Voy a volver a pintar la circunferencia de radio 2. Observen que efectivamente ahí está,
ese vector W1 sí tiene norma 2. Y ahora lo que hago es, voy a pintar el vector 1/2 multiplicado por W1. Ahí lo gráfico, voy a quitar W1. Ahí quedó. Y el otro, este lo llamo A, entonces el otro lo llamo menos A. Y entonces ahí tengo resuelto el problema. A y B, el vector A y el vector B que me rotulo acá, son los perpendiculares. Y el vector V y W son los que son paralelos. Y ahí cerramos el ejercicio.